Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Sobre ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Y quiero agradar.
gracias a Dios en esta mañana por esta oportunidad que tenemos de alabar al Señor y de aprender más de su palabra. Prácticamente este vendría siendo un culto virtual. Tenemos nuestro equipo de grabación acá que nos está colaborando, muchas gracias. Y pues a los hermanos que nos ven en sus casas, a las familias, muchas gracias hermanos por estar en sintonía. Seguimos adelante con la predicación del Evangelio. Ha sido una bendición hacerlo de esta manera también, porque así pues estamos colaborando con las autoridades y al mismo tiempo seguimos haciendo lo que nos corresponde como hijos de Dios. Bueno, hermanos, antes de leer la Biblia, vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor las peticiones. Las peticiones las hemos movido de acá por causa de la grabación, pero siempre tenemos el depósito con las peticiones y seguimos orando por esas peticiones. Vamos a ponerlas en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, te adoramos, bendito es tu nombre. Gracias Señor, porque sabemos de que tu presencia es real. Gracias Señor, porque tú estás bendiciendo a cada familia, tú estás en cada hogar, Señor, y tú estás obrando donde la ciencia no puede, porque nada hay imposible para ti. Señor, gracias por este momento, por este servicio. Padre, ponemos en tus manos las peticiones de oración. Tú conoces los nombres y las circunstancias que se describen. Te rogamos que tú actúes de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu misericordia. Reprende toda enfermedad, reprende todo virus. Señor, sana, liberta, glorifícate. Llega a los hospitales y a las cárceles, Señor, y que tu palabra traiga aliento, que tu palabra traiga esperanza a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria, trae tu palabra y bendice a tu iglesia, Señor, y que seamos ubicados en el centro de tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en la carta de Filipenses, capítulo número 1. Capítulo 1 de Filipenses y versículo número 1. Dice la Biblia: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia
y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. El tema para esta mañana es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. La victoria que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a comenzar diciendo que la carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 61 después de Cristo, y Pablo la escribió desde Roma. Pablo estaba preso cuando escribió la carta a los Filipenses, y el motivo por el cual Pablo escribió esta carta era para agradecer a los filipenses. Se llaman Filipenses porque era una ciudad que se llamaba Filipos. Entonces, pues las personas que vivían en Filipos les decían filipenses. Entonces Pablo estaba agradeciendo a los filipenses por una ofrenda que le habían enviado. Y dicho sea de paso, la iglesia de los filipenses era la única iglesia de la cual Pablo aceptaba ayudas económicas. A pesar de que Pablo había fundado varias iglesias, pero no aceptaba ayudas económicas de otras iglesias, sino solamente de la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses aparece también, bueno, cuando Pablo andaba predicando en Filipos. Esa historia aparece en el libro de los Hechos. Andaba con otro hermano que se llamaba Silas. Entonces ellos pues anunciaron el evangelio valientemente. Ya mencioné que ellos estaban en este momento, Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Pero nosotros vemos una carta, nada menos, fíjense qué ironía. Esta carta, Pablo habla pues con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Pero él no estaba precisamente en un hotel 5 estrellas. Él no estaba de vacaciones en las islas Fiji, sino que él estaba en una mazmorra, en un calabozo prehistórico, o no prehistórico, sino voy a decir primitivo, perdón. Un calabozo primitivo. Ahí estaba Pablo, y de ahí estaba escribiendo y dándole ánimo y agradeciéndole a los hermanos de la ciudad de Filipos. Dice el versículo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá está pues el saludo acostumbrado. Pero dice Pablo y Timoteo, es decir, Timoteo estaba acompañando también a Pablo. No tenemos pruebas de que Timoteo también estaba preso. Pero si acaso no lo estaba, pues Timoteo estaba pendiente de las prisiones de Pablo. Pero dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos. La palabra santos es una palabra que se ocupa bastante en Latinoamérica. Y la gente pues asocia la palabra santos mucho con la idolatría. La palabra santos significa apartados, separados.
como Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón, dice la Biblia que sus padres recibieron una revelación, o un ángel llegó a visitar más que todo al papá de Sansón y le dijo: ese hijo que tu esposa va a tener va a ser separado para Dios. Entonces prácticamente Sansón habría sido un santo, de acuerdo a lo que la palabra enseña. La palabra santo, eso significa separados. Pero pues, como digo, aquí en Latinoamérica la palabra santo se asocia con la idolatría, pero lo correcto es lo que yo dije al principio. Entonces Pablo se refiere a la iglesia, a los hermanos, como los santos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, es decir, a los hermanos, a la congregación, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, es decir, todos los hermanos que colaboraban en la iglesia, todos los que estaban ahí sirviendo a Dios, todos los que hacían la obra de Dios. Pablo les envía el saludo. Y hermanos, todos los que estamos en las iglesias perseverando, clamando, orando, predicando la palabra, todos los que tenemos el deseo de obedecer la voluntad de Dios, somos santos. Aunque no lo podamos creer. Alguien puede decir: ¿santo yo? ¿De dónde? Ya sé que ni usted mismo se lo cree. Pero santos significa separados. ¿Y sabe por qué? Dice así la Biblia. Porque Pablo no lo está diciendo dependiendo de las cosas que nosotros hagamos, sino de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, Él nos salvó, Él pagó la deuda de pecado que teníamos y ahora somos santos para la gloria de Dios. No significa que nosotros seamos personas perfectas, que nunca vamos a hacer nada y vamos a ser como ángeles, sino la posición que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos una posición de santidad. El Señor nos ha separado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Señor dice: bueno, estos son mis hijos porque me han recibido, y así que estos están separados. Están separados del resto, de los incrédulos. Están separados de aquellos que no han creído. Están separados, sí, de los que han endurecido su corazón. Entonces, desde ese punto de vista, delante de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros somos santos. También el Señor Jesús pronunció una narración del final de los tiempos. Cuando el Padre esté delante y cuando vaya a hacer el juicio para las naciones, el Señor dijo: separará el Señor a las personas como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Entonces, las ovejas serán puestas a su derecha y los cabritos serán puestos a la izquierda. Y los que estén a la derecha, Él dirá: venid, benditos de mi Padre. Ahí está la separación otra vez. Están los santos. El Señor los ha comparado con ovejas, los que hemos creído en Cristo. Por eso Pablo dice: a todos los santos. Así que ustedes siéntanse santos, ¿verdad? Ya sé que a veces no andan haciendo las cosas como deben ser, pero siéntanse santos, porque sí lo son, aunque no lo podamos creer, ¿verdad? Pero es lo que dice la Biblia. Miren, versículo 2: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está el saludo. Versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo siempre oraba por la congregación. Pablo siempre pedía a Dios por la congregación, por los hermanos, por la iglesia. Y dice que le daba gracias a Dios.
siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es decir, las prioridades de Pablo era que la iglesia se mantuviera unida, que la iglesia perseverara, que la iglesia siguiera anunciando el Evangelio. Ese era el deseo de Pablo. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es decir, desde que ellos se habían convertido. Cuando Pablo andaba haciendo uno de sus viajes misioneros con Silas, fundó esta iglesia, la iglesia de los filipenses. Cuando tengan tiempo lo pueden leer ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Ahí está cuando Pablo y Silas, bueno, incluso estuvieron presos ahí. Estuvieron presos en Filipos un momento, un tiempo. Y el Señor los liberó poderosamente. Los que leen la Biblia saben cuál es la historia. Entonces desde ahí Pablo rogaba por la iglesia de los filipenses para que el Señor les diera la fortaleza y para que el Señor les permitiera seguir avanzando, seguir haciendo las obras que Cristo hizo, imitando la conducta del Señor Jesús, imitando la conducta del apóstol Pablo, como es la voluntad de Dios. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí tenemos una promesa de la palabra de Dios. El que comenzó la obra, ese es el Señor Jesús. Él ha comenzado una obra en nosotros. Cuando nosotros le dimos nuestra vida a Cristo, Él comenzó a trabajar en nosotros. Y dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hermanos, esa obra será completa en nosotros cuando veamos el rostro del Señor Jesús. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, tenemos que ser creyentes progresivos. O sea, tenemos que ir mejorando cada día. A eso se refiere. Aquí no dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará en 10 años. No dice así. Ni dice 2 años, no dice. Sino que dice, la perfeccionará el día de Jesucristo. Significa que tenemos que ir progresivamente, mejorando cada día, haciendo la voluntad de Dios cada día, desechando las conductas que van en contra de la palabra de Dios cada día. No quedarnos estancados, sino ir mejorando. Y cuando veamos el rostro del Señor Jesús, ahí será el día de nuestra graduación. Ahí sí. El Señor ha de darnos la recompensa y dependiendo lo que cada uno haya hecho, así será la recompensa, como dice Corintios. El que ha hecho su obra de hojarasca o de madera o de heno, la obra no permanecerá. Pero aquel que ha construido con piedras preciosas, con oro y con plata, su obra permanecerá. Dependiendo de lo que nosotros hagamos para Dios, la palabra lo compara con unos materiales, sean materiales preciosos que permanecen, que resisten el fuego, o materiales como la madera que se quema. Y eso es dependiendo el amor con el que nosotros lo hagamos. No tiene nada que ver con la fama, no tiene nada que ver con cantidades. Tiene que ver el amor que nosotros pongamos para hacer las cosas para Dios. Si usted lo hace con mucho amor, si usted lo hace con toda honestidad, con toda sinceridad, entonces yo estoy seguro que usted está construyendo algo con oro o con piedras preciosas. Pero si usted dice, pues yo soy evangélico porque mi mamá me traía a la iglesia, o yo voy a la iglesia porque de todos modos uno tiene que creer en algo, entonces no creo yo que estemos edificando algo con oro o con piedras preciosas. Eso es paja, hojarasca, como dice la Biblia. Pero nuestro llamamiento, hermano, es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y a lo que nosotros hacemos para Dios, lo hagamos de la mejor manera, con las ganas, con las mejores ganas, con el mejor deseo. Precisamente es para Dios, tenemos que darle lo mejor a Dios.
Él debe ser el primero en nuestra vida, la prioridad, por sobre todas las cosas. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Nuestra conducta cristiana es progresiva. Por eso dice la Biblia, dice, la senda del justo es como la luz de la mañana, que va en aumento hasta que el día se perfeccione. Sí dice la Biblia. La Reina Valera dice, la luz de la aurora, es lo mismo, la luz de la mañana. Habla del sol. El sol nunca retrocede, ¿verdad? Siempre va para arriba. Y se pone en su máximo esplendor. Así somos nosotros. Tenemos que ir para arriba y brillar lo más que podamos para la gloria de Dios. Dice el versículo número 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, Pablo, hermanos, no importa que él estuviera libre o que estuviera preso por la causa del Evangelio, no importa si él estaba en Damasco o si estaba en Filipos o si estaba en Roma, él siempre tenía la prioridad de predicar y no se olvidaba de las iglesias que él había establecido. Pablo siempre establecía las iglesias, cuando podía las visitaba, y en este caso que no podía, pues les escribía. Pablo estaba pendiente. Si nosotros traemos a alguien a la iglesia, si nosotros evangelizamos a alguien, tenemos que estar pendientes siempre de esa persona. Algún texto, ¿verdad? Vamos a ir a la iglesia. Bueno, ahorita no nos podemos congregar en grupo, pero bueno, podemos invitarle para que se sintonice con el mensaje los domingos. Y cuando ya podamos reunirnos, ¿verdad? Recordarle, hey, vamos a ir a la iglesia. Así como Pablo estaba pendiente de sus hermanos, así nosotros hacer lo mismo con aquellas personas a quienes les predicamos el Evangelio, a quienes invitamos a la casa de Dios. Dice la palabra de Dios, porque Dios me es testigo, el versículo 8, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, Pablo, hermanos, yo voy a decir que Pablo era el imitador más grande de Jesús que se haya conocido. Eso lo digo yo. Mire, dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto es para los pastores, ¿verdad? Que deben amar a sus congregaciones. Hay pastores que ven las congregaciones solamente como un negocio. Le dan prioridad a la gente que da más. A ellos los tratan bien. Y a los que no dan casi nada por causa de su situación económica, los miran mal, los ignoran, no los saludan. Las iglesias, hermanos, no son para hacer dinero. Las iglesias son para predicar la palabra de Dios como Dios manda. El dinero es secundario. Sí se necesita para pagar los biles, se necesita para pagar la renta, pero no vamos a ver mal a nadie porque por su situación económica no está aportando los millones. Pero hoy los pastores hacen negocio. A los pastores, yo creo que muchos pastores no conocen este versículo 8. Dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Ahí en ese versículo se nota la sinceridad de Pablo, cómo él amaba a la iglesia con sinceridad, sin esperar nada, sin sacarles nada de nada. La iglesia le daba con amor, voluntariamente, amén. Pablo lo recibía, pero se notaba el amor de Pablo por encima de las cosas materiales. Versículo 9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo
para gloria y alabanza de Dios. Vamos a leer el versículo 12. Dice la Biblia: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo aprovechaba cualquier oportunidad para anunciar el mensaje. Él no se estaba quieto, él estaba hablando, él estaba compartiendo la palabra, él estaba siempre haciendo la voluntad de Dios. En todo momento, preso o libre, han redundado más bien para el progreso. Es decir, que a pesar de que las autoridades romanas cometían injusticia con Pablo al apresarlo solo por predicar el Evangelio, la palabra seguía siendo predicada. Y así debe ser la iglesia. Gracias a Dios, pues en este momento nosotros lo estamos practicando. A pesar de los lineamientos de las autoridades locales, las autoridades que nos rigen aquí donde vivimos, el Evangelio sigue siendo predicado. Y la gloria sea para Dios. Dice: han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en los demás. El pretorio eran los guardias del emperador. Eran un grupo de soldados especiales. Pues estos soldados los ponían para que cuidaran a Pablo. Entonces dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea que Pablo hasta los guardias les predicaba. Lo tenían ahí entambado, ¿verdad? Y le estaban dando, y ahí te quedabas. Y Pablo decía: Jesús les ama, Jesús les ama. Igualito que nosotros, ¿verdad? O sea, Pablo ponía la otra medida. Al pretorio, el pretorio era el grupo élite, unos soldados bien entrenados, unos guardias bien entrenados que cuidaban a Pablo. Y dice: y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que Pablo estaba preso, pero los hermanos, ellos sabían que ellos podían, también a ellos los podían meter presos. Pero ellos aún así valientemente predicaban el Evangelio. Entonces las autoridades pensaban que con capturar al principal, que en este caso era Pablo, todos los otros cristianos se iban a agachar. Pero al revés, capturaban a Pablo y los demás hermanos salían a predicar el Evangelio. Así tiene que ser la iglesia. No tenemos que atemorizarnos. Tenemos que poner el pecho por el Evangelio. En cualquier situación que acontezca. Dice la palabra en el versículo 15: algunos a la verdad predican el Evangelio por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ese es el propósito de la iglesia, que Cristo sea anunciado, que nosotros reflejemos la persona de Jesucristo, que imitemos la conducta del Señor Jesucristo, que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Eso es ser un cristiano, eso es ser un creyente, parecernos cada día al Señor Jesús. Ese debe ser el propósito nuestro.
Claro, la predicación verbal, por supuesto que es importante. Pero hay lugares donde verbalmente uno no puede penetrar. Hay gente que le dice, no, a mí no me hables de Jesús ni de las iglesias, yo no quiero saber. Pero tienen razón, ¿verdad? A veces tienen razón, porque los pastores hemos dado mal testimonio. Pero entonces, si no podemos penetrar verbalmente, podemos penetrar con nuestra conducta, en nuestro trabajo, ser personas ejemplares, en la familia, ser personas ejemplares. Entonces la gente va a empezar a ver y va a decir, bueno, de veras que hoy sí, ¿verdad? Ya cambió. Y entonces la puerta se irá abriendo para que nosotros anunciemos el evangelio. Dice, no obstante, el versículo 18, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahí está la convicción de Pablo, que en cualquier situación él saldría victorioso. Dice la Biblia, Cristo será magnificado en mi cuerpo, por vida o por muerte. Es decir, sea como sea, Pablo iba a darle la gloria a Dios. Y como dice Pablo en otra de sus cartas, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por alguna situación puede ser que nos muramos, pero si nos morimos, hermanos, y hemos perseverado en el camino de Jesús, el Señor nos irá a recibir, estaremos allá en la presencia de Él. Así que la muerte, eso no debe asustar a nadie. No nos asustemos con la idea de la muerte, porque sí estamos con Cristo. Dice el versículo, miren, nada menos lo que acabo de mencionar, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea que Pablo no sabía qué escoger, porque tenía que quedarse acá para seguir predicando la palabra. Mire, él estaba escribiendo esta carta desde la cárcel. Y aún así él decía, no sé qué escoger. ¿Qué escojo? ¿Si me quedo predicando o me voy con Cristo? Claro, si a mí me preguntan, yo me voy con Cristo mejor. Allá no hay coronavirus. Señor, reprenda todo coronavirus. Allá no hay vejez. Allá no hay dolor de columna, ¿verdad? Allá no hay dolor de cabeza. Allá no le duelen los pies a uno. Está mejor estar con Cristo, pues sí. Pero Pablo no. El amor de Pablo era tal que él prefería quedarse acá. Si el Señor se lo hubiera preguntado, Pablo se hubiera quedado anunciando el evangelio. Dice el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, no sé qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo quería estar con los hermanos otra vez. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Lo que dice Pablo acá, versículo 29. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea que para Pablo era un privilegio padecer por la causa del Evangelio. Nos es concedido no solamente creer en Cristo, sino también que padezcamos por Cristo. Pablo miraba eso como un privilegio. Y así dice el libro de los Hechos. Cuando metieron a Pedro y a Juan a la cárcel, dice que los leñasearon todos. No prediquen más ustedes, mentirosos. Y dice que ellos después salieron bien gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer por causa de la Evangelio. Y algunos ya no quieren venir a la iglesia porque alguien no los saludó en la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia, es que me quitaron las horas. ¿Cómo que el Señor tiene la culpa, che? El Señor no tiene la culpa de las cosas que nos pasan a nosotros. Es más, a veces las cosas nos pasan por culpa nuestra, por malas decisiones que tomamos. Y ya por eso no quiere la gente venir a la iglesia. No, si ahorita algunos están contentos que no se puede venir a la iglesia, y están en la casa, tranquilos, felices están. Vamos a ir al mensaje, vos. Tráete el sillón. Quisiera verlos cómo están ahorita. ¿Dónde están? ¿En el sillón? ¿En la cama? ¿Comiendo? No, está bien. I don't blame you. Acomódense. Pero estemos dispuestos a padecer por la causa del Evangelio. Cuando Pablo estaba preso en Filipos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, lo tenían encadenado de las manos y de los pies. Y esas mazmorras eran unos lugares que usted no se puede parar así, sino que tenía que estar así agachado. No eran como las cárceles de hoy, ¿verdad? Como las cárceles de Luxemburgo, o como las cárceles de Noruega, ¿verdad? Que, no, hombre, tienen televisor, también chivo esos. Dan ganas, dice, para Noruega y cometer un delito para que lo metan preso. Le dan comida gratis a uno. Si no paga biles, bien tranquilo, ¿verdad? Con un tele, sale a solearse un ratito. Eso es en Noruega, no es aquí. Así que no se alegre. Pero Pablo no, él estaba metido en una mazmorra, en un hoyo, amarrado de las manos y de los pies. Y aún así estaba cantando himnos al Señor. Estaba orando. Dice, y los presos los oían. Pero en una de esas, ¿verdad? Estaban cantando y estaban orando. Y de repente comenzó a temblar. Dice que todos los cimientos se movieron y todas las puertas de las cárceles se abrieron. Cuando usted ora y canta al Señor, el Señor rompe las cadenas. Usted quiere que el Señor le dé la victoria en una situación. Es que no puedo, pastor, no puedo. Bueno, pues ore más. Cántele al Señor. Persevere. El mensaje de hoy se llama la victoria que tenemos en Cristo. En cualquier circunstancia el Señor nos puede dar la victoria. En cualquier circunstancia. Si nosotros
somos valientes como Pablo, si perseveramos como Pablo, tomamos el ejemplo del apóstol Pablo. Dice la Biblia que el Señor Jesús, cuando llegó su hora para morir, Él valientemente, dice la Biblia, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y Él dio el paso de valentía. Él dio el paso de valentía. Y entregó su vida voluntariamente. Con valor. Entregado por la causa del Evangelio. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Ese es el ejemplo que podemos seguir. Ese es el ejemplo que podemos imitar. Y pronto veremos la mano de Dios obrando a favor nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Bendito es tu nombre para siempre. Yo te doy gracias, Señor, por este momento donde tu palabra ha sido predicada. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tus hijos. Fortalece las vidas, Padre. Te pido de que tú estés obrando en cada familia, Padre Santo, que tú envíes tu consuelo, tu bendición, tu gracia, tu Santo Espíritu, donde los hermanos que están sintonizando este mensaje, las personas que lo ven en vivo, las personas que lo ven en diferido, bendíceles, Señor, que tengan una esperanza, que tengan ese consuelo que solamente tú puedes dar. Las personas que te dan su vida, aquellos que se humillan delante de ti y te piden perdón, yo te pido que tú les perdones, Señor. Dales vida eterna, perdona pecados, opera el milagro del nuevo nacimiento en los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Padre, ponemos en tus manos a los legisladores y a los gobernantes de las naciones para que tomen las mejores decisiones de acuerdo a tu voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén.